Amigos de YouTube, muy buenos días, su amigo Javier Corrales. El día de hoy queremos tratar de algo muy importante. Vamos a hablar del elemento vital de la vida del ser humano. Vamos a hablar del oxígeno en el Perú. Lamentablemente, en estos últimos días, en estos últimos meses, a raíz del gran problema que se suscitó a nivel del mundo de esta enfermedad del COVID-19, queremos resaltar que es muy importante tocar este tema del oxígeno, de mucha preocupación para muchos hogares en el Perú, muchas familias, más que todo en el sector, diríamos así, del pequeño comerciante, aquel mediano comerciante, de ese poblador que día a día tiene que conseguir pues los recursos para llevar a sus hogares y que en esta situación, cuando enferman, imagínense en el tema de salud que ni siquiera a veces ya tienen para sustentar los gastos del hogar, tienen prácticamente que hacer milagros para poder conseguir un balón de oxígeno. Y es lamentable que durante ya todo este tiempo, desde que estamos en el tema de la cuarentena y el tema de la pandemia, recién se estén implementando, diríamos, algún tipo de políticas o acciones para tal vez de alguna manera en parte dar solución a este tema del oxígeno en el Perú. El día de hoy queremos hacer presente que en algún momento, en anterior espacio, habíamos tocado el tema del monopolio y que en algún momento para algunos peruanos que nos han visto en los espacios de YouTube, habíamos hecho presente claramente cómo trabajan las empresas en nuestro país, cómo estas empresas que fabrican algunos productos, en este caso la producción del oxígeno en el Perú, llegan al estado del monopolio en nuestro país y que lamentablemente un gran sector de la prensa, ¿no?, en vez de ver de manera objetiva y hacer críticas, diríamos, a estos sectores donde a manera de reflexión llamar a los propietarios de estas grandes empresas, prácticamente pues tapan con un manto, ¿no?, todo este tipo de monopolio que se causa en el país y que en algún momento habíamos hecho presente que esto causa un gran daño. En el Perú, exactamente, existen dos empresas que para nosotros monopolizan el tema del oxígeno en el Perú y que en este momento es de necesidad fundamental del ser humano, más que todo del peruano. Estamos hablando de nuestro país. Y lo decimos con nombre. Estamos hablando de esta empresa Linden, que es de procedencia alemana, y la otra empresa es la Eurproduct, que es de procedencia norteamericana. Dos empresas que están encargadas, diríamos así, de la producción en el país, pero que a su vez dentro de los convenios, contratos que tienen, se subdividen, diríamos así, con otras 5 grandes empresas, ¿no?, que hacen el papel de distribuidores en el Perú, y estas también se dividen o subdividen, diríamos así, en otras aproximadamente 50 empresas en todo el país que distribuyen este oxígeno. Y de ahí parten muchos otros más comerciantes que prácticamente el valor que le dan a este producto es algo casi, diríamos, inalcanzable para un sector de la población que no tiene recursos, como ya decíamos, ni para llevar el alimento a sus hogares. Y que es debido a esta situación la gran cantidad de mortalidad que tenemos en nuestro país, la gran cantidad de fallecidos por el tema del COVID. Imagínense, por el oxígeno. El oxígeno que Dios prácticamente, ¿no?, nos los ha dado gratis, pero sin embargo en este tema de situación de salud, que los gobiernos a nivel del mundo deberían haberse preocupado, no solo en esta situación de la pandemia, sino mucho más antes en el tema de salud, no lo han hecho. Y en nuestro país, lamentablemente, estamos en una realidad totalmente, diríamos así, muy lamentable, muy triste en el tema de salud. Y creo que hoy en día nos estamos dando cuenta en qué situación se encuentra el tema de salud en el Perú. Hoy en día nos damos cuenta que esos millonarios recursos que se han destinado para diferentes instancias, diríamos instituciones como el Ministerio de Salud, ¿no?, nos damos cuenta que prácticamente en el tema de implementación estamos totalmente abandonados. Imagínense que se hace un promedio de aproximadamente 21.700 disque
balones de oxígeno que podríamos necesitar a nivel del Perú. Pero sin embargo, nuestros hospitales no están implementados, ni siquiera llegando, diríamos así claramente, ni a un 40% de lo que prácticamente se dice. El mismo Ministerio de Salud no ha manifestado que se requeriría a nivel de todo el Perú. Por un lado es el tema del oxígeno y por otro lado es el tema de los balones, ¿no? O de los contenedores de oxígeno, que si nosotros sacamos y vamos a hablar de los precios, exactamente de los precios que más o menos están fluctuando en Arequipa, en el departamento de Arequipa, en Lima y en otros lugares del país, que para nosotros son precios exorbitantes, vamos a hacer presente que, por ejemplo, el tema de los mismos balones vacíos de los contenedores, están sobrevaluados enormemente. Antes de la pandemia, por ejemplo, el de 10 metros cúbicos se estaba promediando entre los 1.800, 1.500, 1.600 soles. Actualmente se están promediando sobre los 3.000, 4.000, en algunos lugares hasta 5.000 soles. Hablemos de solo los balones de oxígeno o de los contenedores de oxígeno que se están vendiendo, comercializando, aprovechando de la necesidad y de la situación de muchos conciudadanos peruanos que están atravesando este mal. Y frente a esto, nuestras autoridades, que en algún momento también habíamos mencionado que se deben implementar políticas, que se deben implementar, diríamos, decretos, leyes, donde realmente se haga un control de precios, porque, miren, la gran sorpresa, la defensa que tienen estas empresas y la defensa, por ejemplo, de esta señora Rosa María Palacios, donde ella claramente, ustedes vean sus espacios. Por ejemplo, cuando toca el tema de las clínicas privadas, ¿no? Que todos sabemos están negociando con la salud del peruano, negociando, donde ella precisa y dice que por qué nosotros tenemos que prácticamente alertarnos de que nos cobren 400, 500, 600, en algunos casos clínicas que piden una garantía de 5.000, 6.000 soles para que usted pueda tal vez hospitalizarse, diríamos así, o internarse en la clínica para ser atendidos. Y dice ella, ¿por qué sorprenderse si más bien ellos, justamente que en el Perú, justamente lo que hablamos anteriormente, ¿no? Sobre esta libre oferta y demanda, ¿no? Ella dice que ¿por qué tendríamos que sorprendernos? Y que ellos están en todo el derecho de cobrar lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque tienen infraestructura, tienen que, dice, utilizar implementos de seguridad, porque dice que tienen que utilizar algunos insumos, diríamos así, y eso les da derecho pues a poner las cifras que ellos quieran. Donde hacemos nosotros la comparación, donde en algunas clínicas del Perú, que sí, hasta podría mencionar algún nombre, por ejemplo en el departamento de Arequipa, las consultas no pasan de los 25, 30, 35 soles. Y estas clínicas, que son particulares, son bien concurridas por bastante gente de la población en común. Pero ¿qué diferencia tienen a estas enormes clínicas que cobran entre una atención en emergencia 250 soles, 300 soles? Y ahora en el tema del COVID, como les digo, una millonada, donde la población no va a poder asistir, no van a poder tener estos servicios. ¿Y para qué ya hablamos del Ministerio de Salud? Seamos realistas, no es que hagamos críticas destructivas. Nosotros en estos espacios tocamos temas educativos, tocamos temas de mucha importancia, donde hacemos llegar, y esperemos que las autoridades nos vean, tocamos temas donde hacemos críticas constructivas, para que tal vez estos políticos, en ese criterio político que deberían tener, en la vocación que deberían tener para el servicio, diríamos así, de un mejor servicio a la población, tengan que implementar normas y leyes para que realmente nuestros recursos del Estado, que somos nosotros, se distribuyan equitativamente, porque pienso yo que un gobierno y nuestras autoridades han sido creadas para eso, para una buena administración de nuestros recursos y para que en realidad, ¿no es cierto?, a su vez, seamos partícipes de todos estos presupuestos que se utilizan, donde sabemos muy bien que estos presupuestos que el gobierno adquiere es de nosotros mismos, de nuestros impuestos,
del trabajo que día a día forjamos para tener un país mejor. Y en esto, hermanos del Perú, queremos ser claros. El tema del oxígeno en el Perú, el monopolio que prácticamente para nosotros es dado en nuestro país. No solo estamos hablando del tema del oxígeno, habíamos mencionado el tema de la educación, que esperemos con todos estos problemas que hay, nos empecemos a preocupar también por implementar este tipo de políticas para solucionar, por ejemplo, el problema de la educación en el Perú, donde muchas universidades privadas, de igual forma, aprovechan con la necesidad de nuestros hijos, nuestros jóvenes, y lucran con la educación peruana, y donde el Estado poco o nada con este tema de la libre oferta y demanda, no hace nada. Volviendo al tema del oxígeno, estas empresas Linde y Europroduct, que habíamos mencionado que son extranjeras, prácticamente en los contratos que se tienen, hacen ver que tienen toda la libertad de poner los precios que se les viene, diríamos, discúlpenme el término, en gana. Y en el tema también de la compra de los balones, donde hacemos ver que no pasan entre los 250 y 300 dólares, incluso mucho menos, en algunos casos, de acuerdo a la capacidad y cantidad en litros, en otros países que más que todo utilizan el tema de litros, y en nuestro país los metros cúbicos para el oxígeno, ¿no es cierto?, tienen un costo en otros países mínimo. ¿Y por qué en el Perú tan caros? ¿Por qué podemos permitir, por qué nuestras autoridades pueden permitir que en esta situación de emergencia, de urgencia, se tengan que prácticamente ver a vista y paciencia de todos nosotros que estas empresas que comercializan los balones, estas empresas que comercializan el oxígeno, estén lucrando con la necesidad del pueblo? Y cuando esta señora Rosa María Palacios menciona que lucrar, la palabra lucrar y la palabra enriquecimiento es una bendición de Dios, hasta toma el nombre de Dios, es admirable. Discúlpeme, pero para mí lucrar, aprovechar de la necesidad, de la situación del pobre, del humilde, del débil, del indefenso, del ciudadano que tal vez desconoce sus derechos, lucrar de la situación utilizando políticas donde se implementan diferentes mecanismos para crear lobbies en el Estado, y que estos lobbies a su vez abusen y aprovechen de la situación de un país. Discúlpeme, si eso es bendición de Dios, lo que estamos viviendo entonces, ¿qué sería? ¿No es cierto? Una maldición, porque el peruano, con el sistema que vivimos, nos sentimos en un sistema esclavista, hermanos del Perú. Y no es posible con este producto que debería incluso ser gratuito, porque en vez de estar regalando tantos millones de soles, por ejemplo, con este proyecto que supuestamente el gobierno cree que da solución para la estabilidad económica del país, por ejemplo, hablemos de Reactiva Perú, donde este proyecto Reactiva Perú, si ustedes lo ven y lo analizan, favorece directamente a las empresas enormes en nuestro país. Millones y millones de soles, empresas de televisión, empresas de farmacias, las empresas enormes, se les está dando de parte del gobierno. El país se está endeudando para otorgar estos dineros a esas empresas que supuestamente para que se reactiven, para que no caigan, diríamos, en un fracaso. Totalmente falso, porque se supone, si estas empresas han llegado a crecer tanto, es porque tienen recursos, tienen fondos guardados atrás, tienen, diríamos, recursos de contención para que ellos no puedan llegar al fracaso. Pero sin embargo, al pequeño y al mediano, oiga señor, si usted nos está viendo, hermano peruano, tú que eres un pequeño comerciante o un mediano comerciante, corre al banco, y si tal vez has tenido antes de la pandemia un crédito de 10,000, 20,000, 30,000, y tú le dices quiero integrarme a este proyecto del gobierno de Reactiva Perú, te va a decir, señor, usted tiene una deuda, esto vamos a seguir su curso normal, ¿no? Porque esto desde el gobierno se tiene que aprobar, ¿no? Y de acuerdo a lo que usted ha tributado, miren los argumentos que se utilizan, se le va a dar un monto, pero si hacen ver que usted tiene una pequeña deuda, que no la ha estado pagando, y con todo este problema, no le van a dar, señor.
pero sin embargo estas empresas enormes, millones y millones de soles, y a su vez, tan sinvergüenzas, diríamos así, estos señores que representan al país, van a otros países a mencionar que el país prácticamente se va, diríamos así, a autofinanciar, o sea, vamos a nosotros a pagar en un futuro estas deudas que se están creando en el país. ¿Con qué? Se supone, con los impuestos, con esa famosa SUNAT que se ha creado, ya habíamos dicho en otros programas, incluso desde el gobierno de Fujimori, y que muchos gobiernos que han cedido en el cargo siempre han mencionado, maldita SUNAT, vamos a bajar los impuestos, vamos, pero ¿qué gobierno ha hecho eso? Ningún gobierno ha hecho eso, al contrario, cada gobierno ha entrado, ha creado otro impuesto, el ITF, la percepción, y muchas cosas que se han generado. Esa cabecita ha pensado para que el peruano día a día esté más esclavo. Claro, hay un gran sector también de la población que dicen, no, está bien, tenemos que pagar impuestos, bien, pero que esos impuestos realmente sean de acuerdo a cómo vive la situación el peruano. Si en nuestro país estamos en una situación de emergencia, estamos en una economía crítica, no es posible que al ciudadano se le imponga impuestos, vendiendo carreteras. Ustedes han visto lo del tema de los peajes. Se saca un decreto para la suspensión del peaje en este tiempo de pandemia, pero inmediatamente el mismo señor Vizcarra sale a hacer su denuncia con el Poder Ejecutivo, sale a hacer la denuncia al Tribunal Constitucional y un juez agarra y determina dejar sin efecto esta ley, y donde sacan una nueva norma donde inician nuevamente el cobro de peaje. Oiga, no pasó ni un mes. Imagínense los intereses económicos de estas empresas enormes, de estas empresas que monopolizan, lucran, y de estas autoridades que nos han dejado vendidos. Y en el tema de salud, hermanos del Perú, estamos haciendo una comparación con los diferentes sectores. Hablando del oxígeno, es lamentable. Es lamentable que estemos atravesando esta situación. Debido a todo esto, supuestamente el gobierno saca un decreto de urgencia, el 066-2020. Este decreto de urgencia supuestamente es para el tema de la producción, diríamos así, y para el tema de la distribución del oxígeno en el Perú, que supuestamente con esta norma se estaría facilitando, ¿no es cierto?, las compras, diríamos así, el abastecimiento, incluso se abren puertas para la importación, si en caso fuese necesario, de este producto vital para la salud del ser humano. Y se implementa, ¿no?, generando un recurso, dando un recurso de 84 millones para que el Ministerio de Salud, a su vez, pienso yo, dentro de su administración, llegue a todos los hospitales del Perú. Esperemos que realmente estos recursos que se están utilizando, viendo toda la corrupción que hemos estado viendo en todas las instancias, y que lamentablemente tenemos ese tipo de funcionarios y autoridades, no pase esto. Y esperemos, y también de acá hacer tal vez una recomendación. Por ejemplo, en la provincia de la Convención, departamento del Cusco, ¿qué hicieron los vecinos? Y para acá, desde acá, nuestras felicitaciones a todos los conciudadanos convencianos. ¿Verdad? A veces uno se siente tan motivado al ver personas en una provincia tan pequeña del Perú, pero tan rica en valores, porque tenemos gente muy buena, muy trabajadora en esta provincia, que lamentablemente también por malas autoridades no ha crecido como debería crecer la convención. Ellos se han juntado y se han unido para hacer compra, ¿no es cierto?, de un generador, diríamos así, de oxígeno, que si no me equivoco está promediado creo entre los 300.000 soles. Y cuando se hace ver que prácticamente para generar más oxígeno en más cantidad, por ejemplo, para un hospital como Arequipa, en Lima, hospitales grandes, no costaría más de 1 millón de soles la instalación de una planta generadora. Y que mire, la población en la convención ha juntado el dinero y lo ha logrado, lo ha hecho. Pero en el Perú, teniendo estos políticos las facilidades, por ejemplo estos 84 millones, ¿por qué no podrían instalar estas plantas generadoras en cada hospital? Y que cada hospital no tenga esas deficiencias, y que esos seres humanos que están amaneciéndose en la puerta de los hospitales acá, en Arequipa,
están amaneciéndose sin ser atendidos en las puertas de los hospitales, pacientes. Estos recursos, ¿por qué no se han utilizado? ¿Por qué no de inmediatamente de emergencia se utilizan utilizando nuestro criterio? ¿Para qué Dios nos ha dado inteligencia? Instalar estas plantas para no estar con el problema de comprar balones o abasteciéndonos. Si tenemos ese dinero, en vez de agarrar Reactiva Perú regalando dineros a enormes empresas, ¿por qué no nos preocupamos básicamente en este momento por el tema de la salud, el oxígeno, los medicamentos, esa ivermectina que la han sobrevaluado en las farmacias? Y muchas farmacias no te venden sin receta. El ciudadano no puede ir ni a un médico para que le dé una receta. Está esperando. ¿Qué está esperando? ¿Morir? ¿Que los miremos así? ¿Por qué no utilizan ese criterio, señores autoridades, para que este tipo de medicamentos que comprobados ya puedan repartirse casa por casa, hogar por hogar, para prevención, para prevenir, para que en el caso de que yo me enferme, inmediatamente tenga el medicamento? O sea, yo veo que a veces se utilizan políticas o se sacan dineros, ¿no?, con el pretexto de que vamos a hacer esto como ese Reactiva Perú para que beneficien a los grandazos, cuando esos grandazos, hermanos del Perú, son gente que ni siquiera salen a una esquina, manejan sus empresas a puro teléfono, puras llamadas, pero nosotros, el pueblo en sí, con esta cuarentena, está obligada, ¿no?, a tener que tolerar y soportar esta situación. Muchos, en muchos rubros de trabajo no tienen un recurso, no hay cómo trabajar. No hay cómo trabajar. ¿De dónde llevan la plata a sus hogares? ¿De dónde comen? Estamos llegando a extremos. Hemos tocado el tema del oxígeno en el Perú y esperemos, hermanos del Perú, que nuestras autoridades hagan algo frente a todos estos hechos que están pasando y de alguna u otra forma, tal vez nuevas autoridades implementen el tema de la participación ciudadana directa en temas de decisiones políticas y en temas incluso de la participación de fiscalización directa en el Estado, para que estos recursos que se destinan supuestamente para diferentes sectores lleguen realmente como son y se distribuyan de manera equitativa para que nuestro país prospere. Muchas gracias, hermanos del país. Hasta pronto.